hemos fracasado con el tema de la energía. Aparentemente el presidente Fernández decía que no se ha agregado absolutamente nada en materia de energía. Bueno, el presidente Fernández no está evidentemente actualizado en lo que está pasando en el sector energético. Pero bueno, hay que respetar su opinión, porque todo el mundo ha visto aquí el proceso de, por un lado, de crecimiento de la oferta en energías renovables. Los datos están ahí. Vimos la reciente inauguración de una planta de 190 megavatios que está ahora mismo en periodo de prueba, pero ya está en línea y produciendo energía, esperando concluir las pruebas para tener la certificación final del organismo coordinador que le habilita a comercializar completo, no solamente ya la energía, sino también la potencia, que es la planta SIVA, que se inauguró hace unos días en la entrada de Boca Chica. Y también todo el mundo sabe que está a punto de conectarse unos 178 megavatios en Asua. Todo eso en tiempo récord. En tiempo récord. Y además, es la primera vez, a excepción del caso de Punta Catalina, que el gobierno dominicano, después de la privatización que se hizo de la CDE, es la primera vez que el gobierno dominicano realiza estas licitaciones para la construcción de nueva planta con dinero privado, y el gobierno, sin invertir un centavo, compra energía y potencia que produzca esa planta. Entonces, todo eso está orientado a un plan de expansión del sistema de generación, introducción de nuevas tecnologías, diversificación real de la matriz de generación y también hasta aprovisionarnos de una especie de reserva que le permita al sistema seguir dando energía ante cualquier eventualidad de una de sus plantas. ¿Cuál es la cantidad de megavatios, ministro, que en estos 2 años y medio han ingresado al sistema? Bueno, en el caso de las renovables, por ejemplo, la solar, unos 250 megavatios. Y en el caso de la térmica, nosotros lo tenemos 368 megavatios. Comenzamos ya prácticamente a disfrutar de ello porque la adhesiva de 190 es una realidad y la otra 178 que se instala en Asua está a punto también de ser... La barcaza. La barcaza. Ya se resolvió el tema de los negros, ya la barcaza está ahí. Hay residuales, algunas dificultades, pero no ha impedido el avance ya en los últimos tiempos de los trabajos. Y prácticamente la instalación de la red de transmisión, las torres, etcétera, todo eso está... ¿Dónde está esa barcaza ahora mismo? Y tuvimos información el día de ayer, no, del lunes, en el día del lunes, de que ya la barcaza pronto vendrá. ¿Se puede decir? ¿Está en Cuba? Está en Cuba. ¿Y viene de Cuba para acá? Ella estuvo aquí primero, pero por los problemas tuvo que irse y se quedó en Cuba y viene para acá. ¿Se puede decir, ministro, que ya tenemos reserva fría? Mira, ¿cómo decirle? Perdone, antes de que responda esa parte, en lo que usted ha dicho, entre generación térmica y renovable hay 618. Sí, entonces, pero fíjense que eso no ha permitido tener todavía reserva fría. No, porque mira qué sucede, es una buena pregunta. Las renovables, cuando tú hablas, tú tienes una efectividad de la energía solar que anda alrededor de 21-22% en República Dominicana. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú dices que instalaste 100 megavatios, en términos efectivos, tú estás teniendo entre 20 y 24 megavatios, depende del día. Simple y llanamente porque hay una buena parte del día en que tú no tienes producción por el asunto del sol. Y cuando es eólico, que es del viento, cuando tú dices 100 megavatios, tú puedes estar hablando de 25, 28 megavatios efectivos. Por consiguiente, cuando uno habla de 300, 400 megavatios en renovables, no está hablando en términos efectivos para consumir de esos 400, sino de un 25, 24%, dependiendo de la tecnología. Ahora, en el caso de la energía térmica de la que hemos hablado de SIVA, en Boca Chica, y de la de Asua, sí son 368 la suma de los dos.
que tendrá o que comienza a recibir el sistema con la conexión de SIVA. Reserva fría se calcula a partir de lo siguiente. Es un porcentaje respecto a la demanda máxima anual. La demanda máxima anual en la República Dominicana generalmente se da en el mes de septiembre, agosto, septiembre, depende del año. Y esa demanda máxima anual es alrededor de 3.000 megas. Hay ocasiones en que pasa de los 3.000 megavatios en términos de potencia, 3.200, 3.300, depende. Ahora, cuando tú calcula la reserva fría, tú tienes que considerar un porcentaje de eso, generalmente entre 15 y 20%. Y si eso significa que tú tienes que tener 15 o 20%, en este caso de 3.100, debía ser 600 y pico de megavatios en reserva fría. Y esa reserva fría tiene que considerar también el hecho de que las plantas, sobre todo la planta grande, por ejemplo, todas las plantas, pero es más impactante la grande, tienen periodo de mantenimiento menor y mantenimiento mayor, que se ven forzadas a salir del sistema para mantenimiento, requerido por los seguros de esas plantas. Y por consiguiente, tú tienes que tener una reserva que te permita sustituir a esa planta y también a otra en el caso en que tenga una eventualidad durante ese periodo que está fuera por mantenimiento. Eso significa que generalmente los sistemas, para ser confiables y retener la calidad del servicio en la ciudadanía, deben tener alrededor mínimo de 20% de su demanda máxima anual. Y en el caso de la República Dominicana, el caso es más notable, porque en Panamá, en Costa Rica, en Centroamérica, para no decir Sudamérica, casi todos los sistemas eléctricos están interconectados con otras naciones. Por consiguiente, si tú tienes déficit momentáneo por una razón u otra y no tienes la planta que te sirva esa demanda, tú la puedes obtener a través de esa conexión. Pero permítame darle un cafecito. La República Dominicana, es Santo Domingo. Y no la tenemos República forma de hacer Dominicana eso. carece de ese beneficio y por consiguiente tiene que pensar en tener por sí mismo la garantía de abastecimiento de la demanda eléctrica en el país. Pero mire, ese ha sido el centro del trabajo del presidente Abinader y del equipo eléctrico. Es el único gobierno que ha asumido en la práctica, con hechos, con gestiones, el dotar al país de un sistema de generación capaz de satisfacer la demanda y una reserva que pueda también seguir satisfaciendo la demanda en caso de cualquier circunstancia. Pero coincidente o no, vuelvo a la primera pregunta original que la hizo el compañero Dani sobre el tema de lo dicho por un expresidente de la República, el presidente Fernández, y yo temprano vi eso que usted está señalando de SIVA, que incorpora, que garantiza $100 millones y todo esto en un tiempo récord. Si eso es así, y lo que usted está señalando le añade las otras plantas más lo de la barcaza, entonces no entiendo por dónde, aparte del aspecto político, pero estas son cosas tangibles, ¿qué otro elemento adicional tiene proyectado el gobierno, además de esto de SIVA, que es una realidad con un grupo que lo está demostrando? Porque la inauguración fue hace 15 días. Así es. Y ya están aumentando $100 millones de dinero que no es de papeleta volando, sino gente que tiene los recursos. ¿Algo adicional como proyecto como este está programado o con esto? Claro. Recuerde que en Manzanillo, ahí tenemos el caso de una central termoeléctrica en proceso. ¿Arrancaron ahí ya, ministro? ¿Arrancaron? Han arrancado en lo que se refiere de las dos plantas, en lo que se refiere a acondicionamiento del terreno, etcétera, y están en un proceso final, administrativo de ello. Pero hay otra planta que ya está en una fase... ¿En dónde? ¿Manzanillo también? No de ese complejo termoeléctrico, sino individual. ¿A dónde? Una compañía que se llama Energía, de un consorcio Pepillo Salcedo. Energía 2000 en Pepillo Salcedo, de 414, 416 megavatios, también de gas natural, que está en una fase que ellos han informado oficialmente
a nosotros. Pero los inversionistas de ahí son parte de lo de Manzanillo también. Hay algunos que sí. En Manzanillo está... Ya ellos han informado oficialmente a nosotros que el año próximo se inaugura esa central. La de Pepillo Salcedo. Pepillo Salcedo. Estamos hablando de 414, 416 megavatios. Y están trabajando paralelamente, en coordinación con la empresa de transmisión eléctrica, en la construcción de una línea de transmisión de alto nivel, 345 kV, desde Pepillo Salcedo al municipio de Guayubín, y desde Guayubín va a la subestación de El Naranjo en Santiago. Creo que usted nos dijo en aquel momento, no sé si fue usted o alguien nos dijo, no sé si fue público o fue en privado, que ellos habían aprovechado una oportunidad de adquirir unas turbinas que estaban disponibles y que por eso iba a entrar más rápido. Esa es la razón por la cual el proceso ha sido muy rápido. En Siemens, de una turbina a gas. En el principio de gobierno se prometió incorporar al Sistema Nacional Interconectado unos 2.000 megavatios. Sí. ¿Con cuánto se ha cumplido de eso que se prometió? Bueno, esos 2.000 megavatios consistían en lo siguiente: 800 megavatios en Manzanillo por las dos plantas que se licitaron, más la terminal de gas. Segundo, otro 800 megavatios que se lanzó, pero después hubo que suspender la licitación por razones que puedo explicar breve, y que se va a relanzar ahora. Y unos 400 megavatios que fue la licitación de urgencia, de los cuales, de esos 400, finalmente fueron adjudicados 368. Los 190 de SIVA y los 178 de ASO. Esos son los primeros. Entonces, de los... Pero SIVA anunció ayer que va a invertir 100 millones más para aumentar la capacidad de esa planta. Porque la central de SIVA tiene que completar el ciclo, o debe completar el ciclo para que le sea más, para ser más eficiente. Y en ese caso también se beneficia el sistema, porque sería más barata la producción, etcétera, etcétera. Y eso requiere una inversión adicional, y ellos la van a hacer. En ese caso va a aumentar la potencia también. En vez de 190 puede llegar a 220, 225. Entonces, los 400 son eso. Los otros 800 ya le he dicho que son los de Manzanillo, y los otros 800 megavatios que fue lanzada de medio término y fue suspendida. La razón básica por la que se suspendió, y es bueno que se escuche eso, es que esa se lanza y en esos momentos que estaba todavía iniciales, se produce la guerra de Ucrania, se inicia la guerra de Ucrania. Y fue clarísimo el impacto que tienen los conflictos geopolíticos en los combustibles. Y como ya teníamos unos 800 megavatios basados en gas en Manzanillo, y el país tiene actualmente casi un 40% de dependencia de gas natural, meterle 800 megavatios más de gas natural sería esclavizar el país a un solo combustible. Y lo que decidimos fue modificar las bases, para eso había que suspender el proceso, para introducir la llamada tecnología de generación dual, es decir, lo que hace Quisqueya 1, Quisqueya 2, que tienen capacidad, basado en motores de combustión interna, tienen capacidad para producir con gas, y si lo que tienen disponible es fuel oil, también con fuel oil. Eso flexibiliza la capacidad de generación, le da independencia al sistema de generación eléctrico del país para comprar o mantener o tener cualquier combustible dependiendo de las circunstancias. Ministro, porque nosotros tenemos que comprarlo todo, no producimos ningún tipo de... Ministro, cuando usted le cayó en la mano la auditoría de Punta Catalina, ¿qué pensó? ¿Cuánto usted se había equivocado, supongo? Jaime, qué equivocación la mía, ¿verdad? No. Mira, usted criticó muchas cosas que esa auditoría lo desmiente. No, mira, Oscar, la auditoría técnica de Punta Catalina son cerca de 400 páginas. Y usted, yo he visto a alguna gente que ha hecho juicios sobre esa auditoría y no creo que haya tenido tiempo de un trabajo tan denso y tan técnico haberlo examinado. ¿Usted lo examinó? Esa auditoría habla claramente de serias dificultades en el sistema de la caldera, en la turbina. Habría serias dificultades, los cita y da datos, citando incluso a la propia Stalin Consultant sobre el sistema de calidad del aire que reduce la potencia y el rendimiento de la unidad 1 de Punta Catalina. Entonces,
Yo lo que considero es que habría que esperar un momento para hacer una reflexión, porque si yo agarro el documento, que son como 400 páginas, y tomo 2 o 3 párrafos que me parecieron atractivos y entonces hago un juicio redondo, realmente no estoy siendo fiel al contenido. Yo creo que el contenido, en más, la auditora dice textualmente, el certificado final de aceptación no debe entregarse hasta que el consorcio no cumpla con esto y aquello. No recomienda que lo entreguen, que lo dé, sino cita textualmente con pelos, con detalles, cuáles son los aspectos que tienen que ser corregidos. Por lo que yo pude ver, ministro, usted me corrige, usted lo leyó, yo no, por lo que yo lo que he visto son ideas, ¿verdad? No, por eso de lado y lado. Pero por lo que he visto hay un elemento clave. La planta está bien construida. Hay fallos, pero está bien diseñada y bien construida, por un lado. Y dos, algunas de las partes de los fallos que vi, hay algunos que son, como usted lo citó, son componentes de su construcción, cita incluso elementos que ralentizaron la construcción de la obra y la encarecieron. Pero también existen muchos fallos operacionales de la operación de la planta. Mire, la auditoría abarcó hasta el proceso de finalización de la construcción. La auditoría no fue un estudio sobre la operación de la planta. Y lo dice textualmente, y si usted ve los informes, no es un informe sobre finales del 20, el 2021, ni el 2022. Es una auditoría del proceso de construcción, porque así fue que fue contratada, cómo había sido construida, la calidad de los equipos, de los materiales utilizados, la correspondencia de todos los procesos de construcción con las especificaciones del contrato y con las normas internacionales en términos de controles de calidad y garantía de calidad. Esa es la auditoría. Y la auditoría no tiene el propósito, como alguna gente podría creer, ni de perseguir a nadie, ni de satisfacer prejuicios o posiciones previas. Por eso tarda tiempo. Sino una auditoría profesional, un trabajo como yo creo que aquí no se había hecho en ningún proyecto de envergadura. Es que un proyecto que le ha costado al país más de 3.000 millones de dólares debe ser auscultado y entonces revelar lo que son las fortalezas y las debilidades, porque Punta Catalina debe existir por décadas. Y entonces los administradores de Punta Catalina deben tener los informes suficientes para hacer los correctivos que se requieren, los cambios que se requieren, en base a un informe profesional. Eso fue lo que sucedió. Ministro. Nosotros, fíjese, como ministro, yo he recibido todo tipo de críticas y todo tipo de provocaciones. Y yo no quise, no he querido, y no solamente esa auditoría, está también la auditoría de costos, que también va a ser publicada, y otros estudios. No hemos querido ¿Ya usted la tiene, la de costo? Festinar en términos políticos ese tema. ¿Pero tiene ya usted la de auditoría de costos? Sí, esa va, se está haciendo ya la revisión final. ¿El monto final se tiene? Costó más de 3.000 millones de dólares. Ustedes van a tener los datos porque todo es documentado. Como esa auditoría técnica se apoya mucho en documentación, observaciones, entrevistas, etcétera, con los actores y con el técnico todavía en el ministerio, lo que fue la sede, etcétera. Yo lo que quiero decir con eso es que es muy peligroso una aventurarse a hacer una calificación final. Que hoy mismo, si usted lee la prensa de hoy, de la mayoría de los diarios, dicen otra cosa, Oscar, con relación a la historia de Punta Catalina. En la medida que usted profundiza y amplía su lectura, usted encuentra lo siguiente. El examen dice que usted está bien del corazón. Y el examen dice que su presión está estable y que usted no tiene diabetes. Pero entonces después hay una biopsia que dice que en tal órgano usted tiene un cáncer. AFA. Y que en tal cosa tiene otra enfermedad. Entonces, por eso tiene que ser... Pero yo creo que ese informe parecería... Puede morirse de otra cosa. Con ese informe parecería, de entrada, que descarta el cáncer y dice que hay presión alta. O sea, que no es tan grave, que el paciente no está muriendo de otra Lo que yo quiero decir, quiero decir que son muchos componentes. Hubo una información que se produjo a raíz de la visita del presidente Luis Abinader a Quito, a Ecuador, y es la firma de un acuerdo con el gobierno ecuatoriano para la exploración aquí sobre lo de gas natural. ¿Qué sabemos de eso? No te escucho, perdón.
El presidente Abinader firmó un acuerdo en Quito hace poco, en su visita allá, para la exploración sobre gas natural. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, lo que sucede es que aquí se hizo unas evaluaciones, se han hecho evaluaciones sobre el potencial de gas natural o de hidrocarburos en sentido general en territorio dominicano y el mar afuera, en aguas dominicanas. Basado en eso se han identificado varias cuencas que dicen tener un potencial plausible de hidrocarburos, petróleo y o gas natural. Esos son San Pedro de Macorís, Costa Afuera, está también el caso de Asua, está el caso de cerca de Enriquillo, también San José de Ocoa y no recuerdo algún otro lugar en el Cibao. Entonces, el tema es que la exploración y eventual explotación de esos yacimientos al día de hoy requieren recursos, muchos recursos económicos, pero al mismo tiempo gran expertise tecnológico. Actualmente, en un contrato firmado en octubre del 2020, que yo mismo firmé con la empresa Apache Corporation, hoy se llama APA Corporation, de Texas, Estados Unidos, en base a ese contrato se está haciendo una exploración ya en la fase final de ese hidrocarburo en la costa afuera de San Pedro de Macorís. Es una investigación que ya lleva 2 años o más y que estamos obteniendo informaciones plausibles. Ahora, ¿qué pasa? Que de 6 cuencas tenemos 5 que todavía no se han explorado y entonces el presidente está buscando la cooperación de naciones y de estados amigos que puedan ayudar a ese propósito. Bueno, Antonio, gracias por su tiempo. Agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana.